Dios les bendiga a todos mis hermanos, a todos los que nos están viendo por medio del internet. Reciban ricas bendiciones de parte de la iglesia Filadelfia de Dios, pero sobre todo de nuestro Dios, ¿verdad? Que nos ama, porque sin Él no hay bendición, no hay nada. Empecemos. Esta predicación se va a titular Mantén el fuego encendido en ti. Y para eso vamos a irnos a Levíticos. Capítulo 1, Levíticos capítulo 1, versículos 7 al 10, y voy a darle lectura. Ok. Empecemos. Es que doy un poco de tiempo para que busquen, ¿verdad? Ok, entonces Levíticos 1, 7 al 10 dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Aquí miramos, mis hermanos, el mismo Dios le daba las órdenes a Moisés, y Moisés le daba la orden a los sacerdotes que se pusiera la leña continuamente, mantener encendido el fuego para que no se apagara. Pero luego, para una explicación un poco mejor, vamos a ir a Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6, para extendernos y explicarlo mejor. Amén. Ok, Levítico 6, versículo 12 al 13, dice de esta manera. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Vamos a leer el versículo 3. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dirían algunos, o pensarán algunos, bueno, pero nosotros no somos sacerdotes. Eso era en el Viejo Testamento, y a los sacerdotes se les ordenaba que hicieran eso. Al pueblo no, al pueblo común. Pregunto, ¿ustedes no son reyes y sacerdotes? Pues para que vean que sí es, váyase a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver si estoy en el capítulo este. Amén. Dice el versículo 6, ¿verdad? De Apocalipsis 1, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, aquello era la sombra de la sustancia de ahorita, ¿verdad? Ahora, quiero que queden claro que sí aplica para nosotros en un término ahora espiritual, que lo voy a explicar. Pero primero vámonos a lo que estábamos, ¿verdad? Váyanse otra vez a Levítico 6.
versículo 12 Amén. al 13. Y vamos a hablar sobre eso. Ahora sí, teniendo en cuenta que ya miró que también es para usted. Así es que usted también es sacerdote. Ok. Vamos a mirar entonces, mis hermanos, vamos a leer capítulo 6, versículos 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros todos los días tenemos que poner leña a nuestro altar. O sea, aquí tu altar, muchos pueden decir, es el corazón. Pero vamos a ser realistas, el corazón es el tipo de lo que estamos leyendo, de la sombra. Porque ya el altar que Jesús se acomodó para ti y a mí, no lo acomodó exactamente. Sí dice, hijo mío, dame tu corazón. Pero lo dice porque en el corazón está el Espíritu, ahí habita el Espíritu. Y hay un versículo que ya se los leí antes, que ahí habla bien claro. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, en sí el altar de nosotros ya no es que vas a ir a cortar leña ni a traerla para que no se apague el fuego. Ahora, ese altar debe estar en tu espíritu. Ahí debe estar. En el espíritu humano debe estar el altar. Porque Dios es santo. Y Dios, dice la palabra de Dios en San Juan 4, 22 al 24, más o menos, ¿verdad? Habla, en San Juan 4, 23 al 24, habla de que Él va a venir a buscar adoradores en espíritu. No dice en carne. En espíritu y en verdad. ¿Ya están entendiendo? Por lo tanto, tu altar debe estar hecho en tu espíritu. Porque Dios es espíritu. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros, mis hermanos, ¿cuál es la leña que vamos a ir a traer? La oración y el ayuno. ¿Y qué se va a quemar ahí? El pecado. ¿Y por qué lo podemos hacer? Por causa de Jesús, que pagó el precio, el pecado se quema. El pecado fue quemado. En San Juan 1:29 nos habla Juan el Bautista y clama así y dice: ¡Hey, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Pero yo os digo, ya como pastor, como predicador, sin cambiar nada, te digo, he ahí el Cordero de Dios, que ya fue sacrificado por ti y por mí, y ya quitó el pecado. Ahora tenemos que creerlo. Ahora que Él dejó encendido este altar en tu espíritu, nuestro trabajo es mantenerlo encendido. Y nos dejó cómo hacerle, por medio de la oración, para que el Espíritu Santo tenga prendida tu lámpara todo el tiempo, encendida. Porque de esa manera, mis hermanos, es la única manera que vamos a poder nosotros estar en santidad. En aquel tiempo, mis hermanos, los sacerdotes la tenían más difícil. Imagínate, estarse levantando, no dice a qué horas, pero de madrugada, ¿qué horas podrían haber sido? Yo te puedo dar un horario, pero no va a ser ese. Yo te puedo decir a las 3 de la mañana, otro puede decir a las 5, otro puede decir a las 6, no sabemos, pero madrugaban. ¿Por qué? Porque se tenía que mantener ese fuego encendido, mis hermanos, todo el tiempo, pero era difícil. En aquel tiempo era difícil, mis hermanos. Ahora la tenemos más fácil. Era difícil. Mira, los sacerdotes
Tenían que hacer todo al pie de la letra. Si no, podían morir. Como los hijos de Aarón que hicieron un fuego extraño y ahí quedaron. ¿Verdad? Entonces quedamos en que estos, imagínate estar acomodando la leña. Y si andabas desvelado y no habías dormido bien, tú tenías que hacerlo. Era tu responsabilidad. Claro que había muchos sacerdotes. Había muchos. ¿Sí me entienden? Y claro que me imagino que tenían que tornarse, porque no iban a estar todos los 1000 ahí sacerdotes, 5000 sacerdotes ahí. No, había un orden. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, ahora nosotros igual, ahora somos millones de sacerdotes en toda la faz de la tierra. Habemos millones de sacerdotes. Y no estoy hablando de los sacerdotes que andan con sotana. ¿Sí me entienden? No estoy hablando de ellos, mis respetos, ¿verdad? Si ellos quieren seguir siendo sacerdotes, pues síganlo, pero si les digo que no son los sacerdotes del orden de Melquisedec, tampoco ellos. Como algunos lo claman, que veníamos del orden de Melquisedec. No, ustedes vienen del orden de la hechicería. De ahí vienen. ¿Saben por qué? Porque la palabra Vaticano, si usted va al diccionario, quiere decir hechicería. Así que en los verdaderos, mis hermanos, sacerdotes, somos nosotros los siervos, los hijos de Dios. Nosotros somos los verdaderos sacerdotes de los que habla la Biblia. Nosotros somos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro en Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes. Al igual como dice en Efesios 4:11 que Él constituyó unos ¿qué? Constituyó apóstoles, maestros. Fueron 5 ministerios. ¿Sí me entienden? Entonces Él es el que constituye. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender, mis hermanos, que al igual que aquellos sacerdotes que traían la leña, tú tienes que traer la leña a tu corazón todo el tiempo, porque ahí es donde está el espíritu humano. Y tener un altar en tu corazón, en esa área del corazón, que Dios la sabe, y tener tu altar en el espíritu humano. Nos quedamos aquí en el 12, ¿verdad? Y donde dice el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana. Y me quedé donde dice y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Nosotros, mis hermanos, para estar en paz, tenemos que estar continuamente pidiendo perdón cada que pequemos. Que se queme esa grosura de pecado. Que se queme, que se deshaga para que sigas en santidad y estés en paz con Dios y contigo mismo y con los hombres. Es lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. Nos la puso tan fácil Jesús, mis hermanos, ahora nosotros, que tú puedes estar acostado y puedes despertar a las 3, 4 de la mañana y no tienes que ir a levantarte y andar buscando la leña. O si la tienes a un lado ahí, suponiendo que yo me levanto pero el tabernáculo estaba bien grande. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero imagínate tú andar acomodando todo. ¿Sí me entienden? La leña y con sueño y todo, pero tienes que hacerlo de corazón y con amor. Imagínate. Y si estaba haciendo frío, nada de poder poner el calentón. Pero cuando llegaba cerca del fuego, entonces ¿cuál frío? Así tú y yo, mis hermanos, en estos tiempos, si nos mantenemos nosotros encendidos, siempre vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Porque es lo que Dios quiere en nosotros. Que estemos encendidos en el Espíritu, mis hermanos. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar. Dice, no se apagará. Tú tienes tu altar. Espiritualmente hablando, tú y yo tenemos nuestro altar en nuestro corazón. Ahí tenemos ubicado el espíritu humano. Y nosotros todo el tiempo tenemos que estar preparados y buscando de Él.
No dejar que se apague. Hay un versículo que dice, no apaguéis el espíritu. ¿Lo han oído? Dice, no apaguéis el espíritu. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, no tenemos que apagar el espíritu, porque también se apaga. Ahora, entiendan este término de apagar. No lo tomes como que estás matando el espíritu. No. Nada de eso. No hay quien pueda acabar con el espíritu humano. Tampoco. Solamente Dios, porque de acuerdo a la Biblia, cuando el hombre se expira aquí en la tierra, el espíritu va a Dios que lo dio. Es lo que entendemos. ¿Sí me entienden? Y el Espíritu Santo, pues, es el creador de todas las cosas. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, no tenemos que apagar el espíritu. Y para que no se apague, y para que tu altar esté encendido todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Francisco? Una cosa, a ver. ¿Qué vas a hacer para mantenerte en fuego? Prepárense, porque luego preguntarle a cada quien. Mantenernos con el aceite. Ok. ¿Qué vas a hacer, Carmelito? Orar. Eso. Orar. ¿Qué va a hacer, David? Ayunar. ¿Y qué va a hacer, hermano? Puede repetir lo mismo porque, pues, si ya no hay opciones, hermano. Mantenerme en oración en la lectura bíblica. Eso, mi hermano. Así que, Ajá, muy bien, ¿no? Magnífico. Hermano, ¿a usted cómo le va a hacer para no apagarse? Para estar encendida todo el tiempo. ¿Qué va a hacer? Ayunar, orar, leer la Biblia, mantenerse en la santidad y siempre pidiendo perdón. Eso, muy bien, mi hermano. Perfecto. Hermana Laura. Tenernos en la lectura, Ujú. orando, Ujú. que nos acerca más a la presencia del Señor. Amén. Hermana. Manteniendo una conexión especialmente con Dios. Amén. Manteniendo su palabra en nuestra mente y en su corazón. Amén. Porque si no lo hacemos, entonces, mis hermanos, vamos a ser cristianos anémicos. Sí. Digo sí, a cristianos anémicos, porque es una predicación que di hace mucho tiempo, ya no me acuerdo hace cuántos años la leí, de que sí hay cristianos anémicos. ¿Por qué? Porque no se alimentan. Espiritualmente están enfermos. Espiritualmente no tienen nada, o sea, porque no buscan de Dios. De todo les da flojera leer la Biblia, les da miedo ayunar, no quieren orar, están anémicos. Están tan anémicos que todos les aburren en la iglesia. ¿Sí me entienden? Pero usted y yo, mis hermanos, estamos sanos, estamos llenos. Poder decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo estaba súper saludable, excepto que tenía algo que lo mantenía bien saludable. Que aunque él no lo entendió, luego, pero después lo entendió. ¿Y qué fue? Quita de mí. ¿Qué le dijo? No, el aguijón. Le pedía a Dios que quitara aquel aguijón. Dice la Biblia que era un espíritu o un demonio que venía y la bofeteaba. Pero Dios no se lo retiró, porque eso hacía a Pablo mantenerse humilde y a seguir luchando y seguir siendo fiel. ¿Sí me entienden? Nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir siendo fieles, tener encendido todo el tiempo nuestro altar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dijimos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer la Biblia y vamos a estudiarla, no nomás leerla. ¿Sí me entienden? Para que ese fuego se mantenga ahí encendido. Y fíjense ustedes, cómo en el día del Pentecostés, mis hermanos, literalmente llega el Espíritu Santo. Al decir literalmente, me quiero referir a que se sintió y se manifestó. Se sintió y se manifestó
en los que estaban ahí en el aposento santo, orando, mis hermanos. Pero entonces, tenemos en cuenta que en las madrugadas es hermoso buscar a Dios. Como que es como cuando más puedes encender aquel fuego. ¿Y quién lo entendió? ¿Quién comprendió esto? Bueno, váyanse a Isaías 26:9, si Francisco me lo quiere leer. Isaías 26:9, van a ver quién lo entendió perfectamente. Que no quería apagar el espíritu ni por nada. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Miramos aquí cómo este gran y poderoso, le voy a llamar, este gran y poderoso profeta. Poderoso, ¿por qué? ¿Por qué poderoso? Porque Dios le dio el poder de profetizar. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Este sí que entendió bien acá el término que leímos de Levítico 6. Él no quería que se le apagara el espíritu. Porque Isaías ya había probado. Fíjense. Ya había probado que con los ojos que Dios pudo abrirle aquella visión y pudo ver en Isaías 6 cuando se abre aquella visión y pudo ver al Señor ahí sentado en su trono. Y miró aquellos querubines ahí, mis hermanos, aquellos siervos de Dios. Dirán, ¿cómo que siervos? Que todos somos siervos. Amén. Y es bíblico. Acuérdense cuando Juan se le quiso hincar a aquel ángel y le dijo, no lo hagas, dice, yo soy consiervo tuyo. O sea, como diciendo, no soy más que tú. Aunque la Biblia dice que son hechos que son un poco más que nosotros, ¿verdad? Pero el hecho de que el ángel haya dicho eso, nos hace iguales, porque miren la humildad. Y nosotros, aun cuando ya estemos allá en el cielo, mis hermanos, vamos a ser inmortales como los ángeles. Imagínate tú. Qué bonito, ¿no? Y les voy a dar una probadita de esto, nada más. Me voy a salir un poco de la aplicación para darles esta probadita. Como las probaditas que a veces dan en las tiendas. Muchos dicen que Dios no tiene cuerpo. Y duele oír que digan eso. Yo ya prediqué esa predicación por allá en YouTube. Claro que Dios tiene cuerpo. Porque Dios habla aún de su alma y de su espíritu. Claro que Dios tiene cuerpo. Cuando Moisés quiso verlo en el monte Sinaí, ¿qué le mostró Dios nomás? Su espalda. Entonces, ¿cómo está eso? Otros van a decir, no, pero eso era Jesús. Te pregunto, ¿Jesús ya había venido a encarnarse? No había venido a encarnarse todavía. Por lo tanto, sí, Dios tiene cuerpo. Y Dios habla de su corazón, habla de sus sentimientos. Dios tiene cuerpo. Ahora, si los que quieren creer que no tiene, sigan creyendo. No voy a discutir. La palabra no es para discutirse, es para enseñar. Pero mi Dios tiene cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo, pero no son cuerpos como el tuyo y como el mío. Los cuerpos de ellos son cuerpos celestes, espirituales, diferentes. Esa fue la probadita. Incorruptibles. Incorruptibles.
Sería para una predicación de estas, estaría bien, para el tiempo de Dios, explicarles con la Biblia todo bien, centrado, para que vean y no se confundan, porque voy a decir algo más y termino, no con la predicación, pero con la probadita. Esos que dicen de los Nefilim, que los Nefilim, o sea, los gigantes, nacieron de las mujeres de aquel tiempo, del Génesis capítulo 6, porque bajaron unos ángeles y tuvieron relaciones con las mujeres, escogiendo entre ellas. A mí me da risa cuando digo que hablan de eso. No es bíblico eso. La Biblia no dice eso. Así lo quieren entender y así lo entienden, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ya había gigantes. Y los hijos de Dios, cuando se juntaron con las mujeres, escogieron entre sí, dice que le nacieron hijos de renombre, no dice gigantes. Sigo con la probadita. Entonces, mis hermanos claman y millones de millones enseñan eso. A lo mejor millones, porque yo miro que todos creen eso. No tienen que ser pastores para enseñarlo. Y creen eso, pero no es así. Si usted estudia la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a dar cuenta que no es así. Y se confunden mucho porque dicen, no, porque cuando Abraham estaba orando, que llegó Dios ahí, llegaron 3 ángeles, mira, llegaron con cuerpo y comieron. No están entendiendo nada. Miren, los ángeles, la Biblia no dice que bajaron ángeles y tuvieron relaciones con mujeres. No dice eso. Los hijos de aquel tiempo eran de la descendencia de Set. Porque esa fue la descendencia que empezó a buscar a Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, si nos vamos a la lógica, es una probadita, a la lógica, el hombre proporciona 23 cromosomas y la mujer proporciona 23 cromosomas en el acto, y es como se hace un feto y se forma un ¿qué? Un niño. Tienen que ver 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer. Sigo con la probadita. Pero, mis hermanos, si una mujer tiene relaciones con un chango o una changa con un hombre, en la cual sí ha pasado, yo me han platicado de eso, es imposible que haya embarazo, porque las cromosomas no concuerdan en numeración. Entonces, ni un animal puede embarazar a una mujer. Como casos que sacan, que una mujer embarazó a un puerco. Por favor, déjense de mentiras. ¿Sí me entienden? No se puede. Ahora, si no hay ni un ser sobre la faz de la tierra que pueda embarazar a una mujer, porque son diferentes cromosomas, excepto nada más el hombre, que es igual que la mujer en número de cromosomas. Y esos son a los que les dijo Dios. ¿Qué les dijo Dios a Adán y Eva? Multiplicados Y llenar la tierra. A ellos les dio el orden. Y lo que Dios dice, se hace. Ahora, pregunto, eso es usando la lógica. ¿De dónde va a sacar las cromosomas un ángel si es de otra materia? ¿De dónde va a sacar las 23 cromosomas para embarazar a una mujer? ¿De dónde? Aunque se encarnara, un decir, aunque se encarnara, fuera una mentira, porque no se puede encarnar tampoco. Es una teofanía, nomás es algo momentáneo, sí, pero no puede. Bueno, pero dejamos eso de la probadita. Dije que hacer la probadita nomás, ¿verdad? Era un anuncio. Vámonos a la predicación donde estábamos. Nos habíamos quedado, mis hermanos, en Isaías 26, ¿verdad?
y 9, que dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías sabía que de esa manera iba a mantener el altar encendido, en el término espiritual. Él sabía que de esa manera él iba a estar conectado con el Espíritu de Dios, él iba a estar conectado con Dios, y a la hora de profetizar iba a tener ese carbón encendido que se le proporcionó en Isaías capítulo 6. Él tenía que seguir adelante. Por lo tanto, él madrugaba siempre. ¿Por qué lo dice? Te digo que siempre. Porque dice que mientras esté el Espíritu dentro de él, iba a madrugar. O sea, estaba diciendo: que yo esté vivo, voy a madrugar y te voy a buscar. Porque él descubrió en su ministerio profético que de esa manera él se mantenía encendido. Este profeta Isaías, yo no le encuentro que alguna vez haya cobardado. Te puedo mencionar otros profetas que sí se llegaron a cobardar y hasta lloraron y todo. Y no te estoy hablando nomás de Jeremías, no, hay más. Pero este profeta, mis hermanos, Isaías, no te digo que era el mejor, no, tampoco. Todos tenían algo, así como nosotros. Yo no soy mejor que nadie de los que me están viendo ni los que están aquí. No soy más. Somos todos iguales. Usted tiene cosas que yo no tengo. Quizás usted sabe palabra, algo de la Biblia que yo no sepa. Tenemos que ser humildes. ¿Sí me entiende? No creer que te las sabes de todas, no. Porque si hay unos que se la creen así. De ellos, el nombre, ellos, cuidado, se la saben de todas. No hay en la faz de la tierra quien se la sepa de todas. Yo puedo aprender hasta de un niño. Ahorita puede venir un niño y decirme a mí: pastor, esto y esto y esto. Y yo me voy a quedar. Me voy a dejar pensando y me voy a poner a estudiar porque el niño ya sabe. Porque Dios se lo enseñó. Dejad a los niños venir a mí, no se me impedáis, porque tal es el reino de quién. Ya están entendiendo. Nunca hay que querernos más que otro. Aquí Isaías estaba hablando, pero estaba hablando humildemente. Él ni siquiera le estaba diciendo a nadie: madruguen y hagan ustedes también. Él estaba diciendo lo que él hacía. Y nosotros tenemos que aprender de él. Es difícil, mis hermanos. De veces cuando yo casi siempre despierto en la madrugada, casi siempre. Pero quiero que sepan que no es fácil. Puede haber dos cosas que te van a molestar en la madrugada: el frío o el sueño. Pero la cosa que me refiero, el enemigo. El enemigo. Es bien hermoso orarle en la madrugada a Dios, porque todo está tranquilo, todo está silencio. Pero es cuando el enemigo anda, pero olvídate. Casi todo lo malo anda pasando en las noches, ¿verdad? En las madrugadas, allá afuera. Es cuando, aunque se enojen, lo voy a decir, es cuando los grupos, los satánicos, andan bien activos. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que tenemos que buscar a Dios. Si tú no puedes hacerlo en la madrugada, busca tu tiempo de día. Porque hay personas que se duermen y no despiertan hasta la mañana. Pues qué bueno, hay que dormir. Pero hay veces que aunque seas bien bueno para dormir, hay veces que despiertas en la madrugada. Dios está tocando tu puerta.
He ahí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios nos toca la puerta en cada momento. Si tú tienes a tu hijo haciendo un examen de la escuela y el examen lo está haciendo ahí en tu casa, te dijeron hazlo en tu casa y la mamá tiene que cuidar que no haga trampa. Si se está durmiendo, le vas a decir, no te vas a ver más, hacer el examen. Así tú y yo no nos tenemos que dormir. Tenemos que estar despiertos en un término espiritual. Dios quiere que tú y yo estemos preparados para el día de su venida. Es lo que quiere Dios. Ok. Vamos a ver 2 de Timoteo. Francisco, 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Segunda de Timoteo qué? 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Ahí está. ¿Cómo el apóstol Pablo dice que él se acordaba bien, ¿no? Pero oraba. Oraba porque tenía un amor enorme. Un amor enorme por él. Por Timoteo. ¿Sí me entienden? Pero, mis hermanos, aquí Pablo menciona, donde el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, no hipócrita, sino una fe divina. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, que estas mujeres eran mujeres espirituales, mujeres de fuego, y Pablo las pone enfrente como unas grandes mujeres. O sea que Pablo las pone como un ejemplo, porque estas mujeres no eran cualquier mujer. Eran mujeres completamente encendidas en el espíritu, porque estas mujeres, hagan de cuenta que estas mujeres hacían lo que hacía Isaías, para mantenerse encendidas. ¿Cómo Pablo habla de la abuela y de la madre de él? ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo sé que en estos tiempos hay muchas mujeres en la faz de la tierra, cristianas, que son como Loida y Eunice. Aquí puede uno predicar hermoso y agarrar más ejemplos de mujeres. Una de ellas, la Virgen María. Mis respetos para esa gran mujer, la Virgen María. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, aquí Loida y Eunice, así como ellas, hay mujeres en estos tiempos. Hay mujeres, en cada iglesia tiene que haber mujeres así, que están bien prendidas, bien encendidas, que no pueden vivir a gusto sin Dios. Que el día que tienen un problema con el marido, lloran delante de Dios, porque se sienten que le faltaron a Dios porque discutieron con el marido por alguna razón, aunque no haya sido culpa de ellas.
van y le lloran a Dios, porque están prendidas, están impregnadas del Espíritu Santo, están llenas del Señor, que no quieren fallarle en nada. Que cuando pecan, les duele tanto, mis hermanos, pero tanto, que lloran y lloran. Perdóname, Señor. Aunque ya saben que Dios los perdonó, pero siguen llorando porque les dolió haber fallado a su Creador. Mujeres llenas del Espíritu Santo. Mujeres de Dios. La verdad. Le mando saludos y felicidades a todas esas mujeres valientes que son como estas damas que acabo de leer aquí. Loida y Eunice. Mujeres llenas del Espíritu Santo. Sigan así. Entonces, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo tenía una seguridad, una certeza, que en Timoteo también había un fuego enorme. Había un fuego enorme del Espíritu Santo en él. Y Pablo dice que estoy seguro, porque lo conocía y le tenía muchísimo amor. Y el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le estaba diciendo, mira, si tú aprovechas lo que recibiste cuando yo puse las manos sobre ti, te vas a encender más. Vas a ser más que un fuego encendido, vas a llegar a ser como un carbón rojo, bien encendido, Timoteo. Wow, esto está tremendo, mis hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar encendidos en un término espiritual. No te dejes apagar por los problemas. No te dejes apagar por la enfermedad. No te dejes apagar por la economía. Que no te apague nada. Que te atacan los problemas. Oración. Que te ataca la economía. A cantar alabanzas. Que te duele algo. Gózate con Dios. Y sigue adelante, sigue encendido, sigue encendida. Amén. Mateo 3:11 y terminamos. Francisco, Mateo 3:11. Mateo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está. Nosotros, mis hermanos, como les dije, lo que habíamos leído en Levítico 6 es la sombra, ahora estamos en la sustancia. Jesús nos ha encendido, nos mandó el Espíritu Santo y estamos, mis hermanos, nos estamos quemando espiritualmente. El que no quiera verlo y el que no quiera entenderlo, entiéndalo, por favor. Aquí lo relata Jesús bien fácil. Yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí está hablando bien claro el apóstol, Juan el Bautista. Juan el Bautista está hablando, no el apóstol, Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién de los que están aquí, quién de los que me están viendo no ha sentido ese fuego alguna vez?
Y quizás lo has sentido repetitivamente. Ese fuego del Espíritu Santo que es único, que nadie lo puede copiar. El diablo no lo puede copiar. No se puede. Porque el Espíritu Santo es único. El Espíritu Santo nos enciende, mis hermanos. Cuando sentimos el Espíritu Santo, mis hermanos, fuerte, pero bien fuerte, es súper hermoso. Súper hermoso. Dios me los bendiga y hasta la próxima.